Han pasado aproximadamente 12 años desde que obtuve mi primera sierra de mesa, una sierra portátil de obra muy similar a esta. Y en ese tiempo he aprendido un montón de consejos y trucos que me gustaría compartir contigo en este video. Empecemos con la configuración. Configurar una sierra para cortar con precisión es obviamente importante, pero algo que creo que a menudo se pasa por alto es el orden en que debe hacerse para obtener los mejores resultados. Esta es una sierra completamente nueva, recién salida de la caja, así que vamos a configurarla. Debido a que las ranuras de inglete son fijas y porque a menudo se usan para plantillas como guías de inglete y trineos de corte transversal, cosas así, lo primero que te recomendaría hacer es ajustar la distancia desde uno de los dientes de la hoja que tengas instalada hasta la ranura de inglete. Nivela con la parte trasera de la hoja, luego gira ese diente hacia el frente y revisa ahí, tomando como referencia el mismo diente. Quieres que esas medidas sean idénticas para que todo funcione bien y de manera precisa. Dependiendo de la sierra que tengas, eso significa que vas a mover ligeramente la mesa de hierro fundido, ajustar los muñones por debajo, o ajustar los tornillos internos para mover el motor, como en esta sierra de obra. En este punto es importante revisar la alineación del cuchillo divisor para asegurarte de que el material que estás cortando no se atore en él al pasar. Después, quieres ajustar la guía a las ranuras, nuevamente al frente y atrás. Y es buena idea ajustar la guía para que se desvíe una fracción de milímetro hacia afuera en la parte trasera, solo para asegurarte de que no haya posibilidad de que la madera se atasque entre la guía y la hoja al pasar. Luego puedes verificar que tu guía esté a escuadra con la mesa. Y una vez que hayas hecho eso, puedes calibrar los topes de ángulo de la hoja. Te recomendaría usar un inclinómetro digital para hacerlo, pero también puedes usar una escuadra confiable. Luego calibra tu guía de inglete a escuadra con la hoja. Ajusta la altura de tu placa de garganta para que el material no se atore en la parte delantera. Y finalmente, calibra tu marcador de medición para la guía. Me gusta hacerlo ajustándolo cuidadosamente a una distancia específica, haciendo un corte, y a partir de ahí puedes ajustarlo según sea necesario. En una situación donde tienes una tabla deformada como esta y lo único que tienes disponible es una sierra de mesa, pasarla contra una guía estándar es muy riesgoso, porque puede girar a la mitad del corte y atascarse contra la hoja. Uno de mis métodos favoritos es tomar una pieza de material en lámina. Este es un retazo de MDF de 18 milímetros. Quiero asegurarme de que los bordes estén perfectamente rectos. Y lo están. Y luego ajustaré la guía de la sierra de mesa solo para cortar el ancho de corte de la hoja. Así que 2 o 3 milímetros. Haré un corte de aproximadamente 3/4 del largo de la tabla. La mantendré firmemente presionada contra la mesa y apagaré la sierra. Esperaré a que la hoja se detenga por completo. Ahora puedo voltear la tabla a lo largo, alimentarla por la parte trasera y luego alinear la ranura del corte con el cuchillo divisor y sujetarla a la mesa. Ahora puedo pasar el lado cóncavo de la tabla deformada contra el borde de MDF. Y puede que tenga que hacerlo un par de veces dependiendo de cuánto esté deformada la tabla. Pero esto me dará un borde perfectamente recto, muy parecido a lo que haría una cepilladora o jointer, como le llaman en Estados Unidos. Es importante que la tabla que uses para esto sea lo suficientemente larga para que los dos puntos en los extremos del lado cóncavo mantengan la tabla avanzando en línea recta más allá de la hoja. Ahora puedo pasar ese borde recién enderezado contra la guía para cortar el borde opuesto. Y ahora tengo dos bordes perfectamente rectos y paralelos en esta tabla. He preparado otra tabla deformada solo para mostrarte un método alternativo. Y de nuevo, usaré un pedazo de MDF. Y solo voy a alinear el material que quiero cortar con el borde de esta tabla de MDF. Necesitarás un método para sujetarla firmemente a la tabla. Y para eso solo voy a usar un par de tornillos en el extremo de la tabla. Porque a menudo cuando hago cortes longitudinales, termino cortando después la pieza de trabajo al largo. Pero en una situación donde no quieres hacer agujeros en la tabla, podrías usar una de estas abrazaderas de sujeción que simplemente se atornillan a la tabla. Ahora voy a ajustar la guía para poder sujetar esa tabla de MDF entre la guía y la hoja. La aseguro y ya estoy listo para hacer el corte. Y ahora, una vez más, tengo un borde perfectamente recto que puedo deslizar contra mi guía. Así que si no tienes una cepilladora disponible, estos métodos funcionan muy bien. Supongamos que quiero hacer varios cortes longitudinales estrechos en este bloque de roble, por ejemplo, para hacer bandas de canto o algo así. Usar la guía de tu sierra de mesa para cortar eso de la manera habitual es muy peligroso. Además, el protector superior va a estorbar con tus empujadores y, aunque lo quites,
lo cual no recomendaría. Igual no se va a sentir seguro hacer esos cortes. Antes de hacer esto, voy a cambiar la placa de inserción por un inserto de 0 holgura, porque no quiero que esos cortes angostos se caigan dentro de la sierra. Estas placas de inserto de 0 holgura se pueden comprar para esta sierra. Si tienes una tabla de presión como esta, puedes ajustar la parte trasera a la distancia que quieras de la hoja, y luego la voy a deslizar hacia adelante, para que quede delante de la hoja. Ahora, la distancia para el corte angosto ya está ajustada, y puedo colocar mi tabla contra ella, asegurar la guía, y hacer cortes repetibles moviendo la guía cada vez para obtener cortes angostos consistentes. Sin embargo, mi plantilla favorita para esto es esta de aluminio anodizado sólido, que funciona de la misma manera. Se fija en la ranura de inglete. Tiene una guía con rodamiento de bolas que guía la madera al pasar, y creo que pagué como 18 libras por eso. Una verdadera ganga si vas a hacer cortes como este regularmente. También hay algunas versiones hechas a mano muy buenas de este accesorio. Mi favorita es la de Tamar de 3x3 Custom. Tiene un tornillo para ajustes finos. Cuando hagas cortes al hilo, siempre debes usar una guía para que tu pieza esté bien apoyada. Sin embargo, hay situaciones en las que podrías querer cortar en un ángulo ligeramente diferente. Por ejemplo, yo corto muchas patas ahusadas. Aquí tengo 2 piezas de haya cortadas al mismo tamaño, y supongamos que quiero hacer un corte ahusado como ese en ambas piezas. Usando la misma tabla de MDF que utilicé antes para enderezar el borde deformado, simplemente puedo alinear mi línea de lápiz con el borde de esta tabla. Y luego solo voy a atornillar algunos retazos de AAA. Solo me van a ayudar a posicionar las siguientes piezas de trabajo. Y voy a agregar algunas de estas abrazaderas de sujeción, solo para mantener mis manos a una distancia segura de la hoja. Si quisiera cortar una tabla larga como esta más o menos a la mitad, empujarla contra la guía de esta manera es una muy mala idea. Nunca empujes una tabla de lado contra la guía si el borde que está contra la guía es más corto que el borde que estás alimentando hacia la hoja. Si hiciera el corte usando la guía de esta manera, la madera va a querer torcerse, atascarse con la hoja y potencialmente salir despedida hacia mí. Así que siempre quieres usar algo para apoyar tu trabajo. Puede ser una guía de ingletes como esta, un trineo para cortes transversales o un trineo para paneles, que son excelentes para cortar tablas más anchas. Como puedes ver, este tiene una guía en la parte trasera en lugar de al frente, lo que te permite cortar básicamente hasta donde alcancen tus brazos. Encontrarás cientos de diseños diferentes de trineos para cortes transversales en YouTube, muchos de los cuales dicen ser los mejores, a menudo con accesorios integrados como rieles en T, topes, sujetadores y brazos de extensión. Mis propias plantillas tienden a ser bastante básicas porque prefiero pasar mi tiempo haciendo proyectos en lugar de plantillas. Sin embargo, hay otra manera de hacer cortes transversales de forma segura, especialmente en una sierra de mesa como esta. Porque si bajo este pasador, verás que tiene una mesa deslizante, que es una característica excelente, y se puede usar junto con la guía de ingletes. A lo largo de este video he estado usando la Evolution R255 TBL Plus. Y quizá recuerdes que hace un par de años hice un video probando y comparando esta con una de sus competidoras. Vamos a suponer también que estoy usando una sierra de mesa que no tiene soporte de salida incorporado. Pero necesito hacer un corte longitudinal en una tabla larga como esta, que mide unos 2 metros o poco más de 7 pies. Empiezo a hacer ese corte, pero en cuanto la mayor parte de la tabla empieza a sobresalir por la parte trasera, el frente tiende a levantarse hacia mí, lo cual obviamente es peligroso. Así que lo que voy a hacer es lo que llamo cortar, voltear y volver a cortar, y esta es la forma más segura de hacerlo. Cuando sienta que el peso de la tabla quiere inclinarse, la mantendré firmemente sobre la mesa y apagaré la sierra. Esperaré a que la hoja se detenga por completo, y luego sacaré la tabla. Luego puedo girarla longitudinalmente 180 grados y empezar el corte desde el otro extremo de la tabla, y así puedo completar ese corte. Tengo 2 piezas de pino pintado aquí, ambas con las mismas dimensiones. Y digamos que quiero hacer una unión a media madera para unirlas en un ángulo de 90 grados así. Así que quiero encontrar el centro aquí para poder ajustar la altura de la hoja en consecuencia. Y aquí hay un mejor método para encontrar ese centro exacto, sin hacer ninguna medición. Voy a agregar un bloque a la guía, delante de la hoja, y ese será mi tope,
para que cuando avance la pieza de trabajo no se atore entre la hoja y la guía. Ahora voy a cortar un ángulo de 45 grados al final. Volteo la tabla y hago el mismo corte de nuevo, y eso me va a dar un punto central perfecto que luego puedo usar para ajustar la altura de la hoja. Para hacer estos siguientes cortes, necesitaré cambiar el cuchillo divisor por uno de perfil bajo. Este es otro accesorio que está disponible para comprar, y te permite hacer cortes no pasantes para situaciones como esta, donde no quieres cortar completamente una tabla. Hay diferentes formas y diseños de empujadores, y mi consejo siempre sería usar el que te haga sentir más seguro. Todos tenemos que hacernos responsables de nuestra propia seguridad, pero personalmente, mi favorito es este tipo de aquí por varias razones. Cuando uso este tipo de empujador, mi mano está en una posición donde puedo poner todo el peso de mi cuerpo detrás de él. También puedo sentir lo que está pasando con la madera mientras corto. Así que si hay alguna vibración o señales de que la madera se está atascando bajo el corte, puedo sujetarla con firmeza de manera segura y apagar la sierra. Mientras que con este tipo de empujador, me siento menos conectado con la pieza de trabajo y simplemente siento que no tengo tanto control. Debido a que tiene un frente bastante largo, también es mejor para mantener la pieza de trabajo plana sobre la mesa mientras hago el corte. De hecho, sí uso ambos tipos. Así que a veces uso este para empujar la tabla y este para mantener el material bien pegado a la guía. Estos también son útiles si estoy cortando algo más pequeño y detallado, porque puedo mantener mis manos más alejadas de la hoja. Una cosa a tener en cuenta con este tipo de empujador es que siempre debes hacerlos de triple A, porque si lo haces de madera sólida y la veta va en esa dirección, vas a tener un punto muy débil en el mango aquí, y eso podría romperse mientras haces un corte, lo cual es muy peligroso. Sin importar qué tipo de empujador elijas, la posición en la que lo pongas es importante. Un error común que veo es empujarlo por aquí. Supongo que la gente piensa que esto es más seguro porque tu mano está más lejos de la hoja. El problema con eso es que estás aplicando un movimiento de torsión a la pieza de trabajo hacia la hoja y, incluso con un cuchillo divisor instalado, eso puede ser muy peligroso. Así que lo que quieres hacer es colocar tu empujador más cerca de la hoja que de la guía, pero aplicar una fuerza diagonal para que empujes la pieza de trabajo hacia la guía. Si algo llegara a salir mal mientras haces el corte, tu mano se va a mover en esta dirección, alejándose de la hoja. Tengo una pieza de tablero de fibra dura aquí. Esto tiene solo unos 3 o 4 milímetros de grosor. Un problema que puedes encontrar es que el material se deslice debajo de la guía, lo cual es potencialmente peligroso, pero además vas a obtener un corte malo y torcido. Curiosamente, en esta guía no parece ser un problema, mientras que en mi sierra de gabinete verás que sí lo es, y es algo que ya me ha causado problemas antes. Así que es una buena idea hacer una guía de sacrificio y asegurarla a tu guía principal para que cierre ese espacio, pero que aún se mueva libremente. Si tienes una de estas abrazaderas tipo riel guía, puedes hacer esto simplemente perforando un agujero en el borde. Si no tienes abrazaderas como esa, un gran truco es usar un perno en U estándar. Cortar una parte, agregar una arandela de madera simple y usar una tuerca o una tuerca de mariposa para asegurarlo a la guía. Tengo varias plantillas y trineos aquí junto a mi sierra de mesa principal, y el que más uso es mi guía de ingletes. Compré esto cuando saqué mi sierra de ingletes del taller, y no me he arrepentido. Este es un guía de ingletes de alta calidad y relativamente caro, con topes de ángulo incrementales y una excelente calidad de construcción. Para mí, ha valido totalmente la inversión. El siguiente que más uso definitivamente es mi trineo para paneles, que mencioné antes. Personalmente, uso este más que el trineo para cortes transversales. Este de aquí es mi trineo para cortes transversales. Puedes ver por la cantidad de polvo que tiene que no se usa mucho. Y de hecho lo he usado para cortes de 45 grados en el pasado, así que ya no queda con holgura 0 a 90 grados. Pero en realidad nunca lo usé para eso de todos modos. Este de aquí es mi plantilla para uniones de dedos. Tengo un video sobre cómo la hice. Funciona increíblemente bien, y me da uniones de dedos perfectas cuando las necesito. Está esta. Esta es una plantilla para llaves de marco, y en realidad se desliza a lo largo de la guía de mi sierra de banco. Esto me permite cortar una ranura para lengüeta y reforzar una unión de 90 grados. Luego puedo agregar lengüetas que proporcionarán más superficie para el pegamento y reforzarán esas uniones. Finalmente, mi plantilla vertical.
Esta se usa para posicionar las piezas de trabajo en vertical. Es ideal cuando quiero cortar algo como una unión de horquilla o una unión a media madera en una pieza de trabajo ancha. Y como mencioné antes, todos mis trineos y plantillas son bastante toscos y se ven rústicos, pero me funcionan. Tengo un video aparte sobre las hojas de sierra que me gusta usar en la sierra de mesa, pero generalmente suelo tener siempre una hoja de corte longitudinal, con unas 24 dientes. Encuentro que la calidad de corte que obtengo con una hoja de corte longitudinal es bastante buena también para cortes transversales. Solía usar muchas hojas combinadas como esta de 40 dientes. Pero sí, últimamente me han gustado más las hojas de corte longitudinal por esa velocidad de avance más rápida. Y simplemente significa que paso menos tiempo cambiando hojas. Lo cual, en mi sierra principal es bastante molesto, porque necesitas muchas herramientas y además es un trabajo complicado. Obviamente no obtengo una calidad de corte tan buena, pero es una concesión que a menudo estoy dispuesto a aceptar. Si quiero un corte más fino, cambio a algo como esta hoja de 60 dientes, y uso regularmente esta, mi hoja de ranurado de diente plano de 6 milímetros, para cortar cosas como ranuras de alojamiento, uniones dentadas, y también lengüetas. A estas alturas del video probablemente ya entiendas por qué la sierra de mesa es, por mucho, la herramienta que más uso en mi taller. Espero que hayas encontrado útil el video y gracias por verlo.